Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparación de equipos electrónicos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal y que compartas estos videos con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos. En este caso tenemos un equipo Panasonic modelo SA-AKX74. El mismo ya está enchufado y vamos a ver qué problema presenta. Encendemos y como pueden ver, el problema que tiene es que enciende y da el error F61 y se apaga. Es muy común en estos equipos que ese error sea provocado por la parte de potencia, de salida de potencia del equipo. Vamos a abrir el equipo y vamos a revisar esa parte a ver qué nos encontramos. Y acá ya tenemos abierto el equipo y acá a simple vista vemos que hay dos capacitores hinchados, que serían este que está acá y este que está acá. Por ahí tenemos ya el primer problema. Vamos a revisar acá. Podemos notar que hay soldaduras defectuosas. La pueden ver acá. Acá también. Y tenemos este componente que no se le ve el valor. Si podemos enfocar bien, ahí está, no se le ve el valor, o sea que está quemado. Y tenemos este componente también que está quemado, que deben ser dos resistencias. O sea que tenemos problemas acá en la placa de potencia. Lo primero que vamos a hacer es buscar por esquema cuáles son esas dos resistencias, sustituirlas, cambiar los filtros dañados, resoldar todas las soldaduras defectuosas que tenemos. Aquí podemos notar otra que está por acá, otra más acá, y cuando tengamos hecho eso vamos a proceder a retirar los dos integrados de potencia y ver sin los integrados de potencia si el error se solucionó, y no es otra cosa. Bien amigos, ya acá hemos resoldado las soldaduras que estaban defectuosas. He cambiado ya los dos filtros que estaban defectuosos y restablecí las dos resistencias que estaban quemadas. Las dos resistencias que estaban quemadas son de 10 ohmios. Pueden encontrar el manual de este equipo en la página que les dejo en la descripción del video. Es una página que contiene muchos manuales de equipo y les puede ser muy útil. Esa página se las voy a dejar en la descripción del video. Ahora lo que vamos a hacer es retirar las dos salidas de audio, las dos salidas de potencia, y probar sin las salidas de potencia a ver si el F61 ya se desaparece y queda solucionado el error. Bien amigos, acá ya retiramos los dos amplificadores de potencia y vamos a proceder a conectar
el equipo a ver si el error F61, que es una protección que tienen estos equipos, ya se fue, o sea, si solucionamos ese problema. Acá tenemos las dos potencias retiradas. Es bueno que para retirar estas potencias usen esto que se llama, que es una mallita. Es muy práctica y con el soldador pueden levantar este tipo de circuitos integrados y otro tipo de circuitos también. Bien, vamos a conectar el equipo y vamos a encenderlo. Ahí encendió. Y como podemos ver, ya el error se quitó. O sea que tendríamos que reemplazar las salidas de potencia porque esas están defectuosas, que es el error que nos estaba dando este equipo. Ya al reemplazar las salidas de potencia, ya estaría resuelto el problema y el equipo estaría solucionado con audio y funcionando perfectamente. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal y que compartas estos videos con tus amigos para seguir creciendo en el mundo de los técnicos. Sin más, hasta un próximo video y nos vemos.